¿No trajeron Biblia? Con Nuevo Testamento, sí. Ahora repartimos, esperen. Buscamos un poquito más y mientras personas. Yo traigo, voy a buscar más. No importa, no es ningún problema. Necesitas.
No, está medio roto así lo tengo que poner. Ahí estamos. No, son los dos. No soy muy experto, pero... Bueno, buenas noches a todos, buenas noches también a los que se suman a través de nuestras redes. Vamos a comenzar la última de las charlas espirituales de Cuaresma, donde vinimos recorriendo los momentos principales de la pasión de Jesús. La idea era poder vivir este tiempo de Cuaresma en la perspectiva de la pasión de Jesús y a partir de ahí iluminar las distintas semanas que fuimos transitando y que ya estamos prácticamente por culminar, por terminar. Por eso vamos a hacer primero una oración bíblica. Vamos a tomar un fragmento breve de el Antiguo Testamento. Ahí muchos de ustedes no lo tienen, lo voy a leer yo para que podamos tomarlo como punto de partida para nuestra oración. Vamos a tomar un texto de un salmo que es el 22-21. Es un salmo penitencial que describe de una manera profética nada menos que el momento de la pasión de Cristo. Es un salmo que se reza mucho durante todo este tiempo final de la Cuaresma y sobre todo en la Semana Santa. Salmo 22-21. Saben ustedes que tienen dos numeraciones los salmos. La numeración hebrea, que es la numeración siempre que va más alta, ¿no? Y la numeración latina, que es la numeración que está entre paréntesis, o también llamada de la Vulgata, que es la traducción que hizo San Jerónimo de la Sagrada Escritura. Bien, voy a solo parafrasear algunos versículos, se los aconsejo también como oración para la Semana Santa, porque es un salmo, muchos de ustedes lo conocerán, lo habrán meditado muchas veces, pero es maravilloso para estos días. Nos ponemos entonces juntos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor y mis gemidos? Te invoco de día y no respondes, de noche y no encuentro descanso. Yo soy un gusano, no un hombre. La gente me escarnece y el pueblo me desprecia. Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo: confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Tú, Señor, me sacaste del seno materno, me confiaste al regazo de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el seno de mi madre, tú eres mi Dios. Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores, taladran mis manos y mis pies, y me hunden en el polvo de la muerte. Yo puedo contar todos mis huesos, ellos me miran con aire de triunfo, se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante él, y los que no tienen vida glorificarán su poder. Hablarán del Señor a la generación futura, anunciarán su justicia a los que nacerán después, porque esta es la obra del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Nuestra Señora de las Mercedes, San José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, en este último encuentro que tenemos, ya la perspectiva gira un poco de ángulo. La invitación va a ser sobre todo a que la charla de hoy nos sirva de disparador, motivadora para la oración de los próximos días, sobre todo a partir del Domingo de Ramos y durante toda la Semana Santa. Por eso quise no repartirles ahora la charla, más que nada porque hay muchas cosas que no están en el texto que van a recibir, sí mucho, pero no todo, entonces nos puede ayudar el que cada uno tome nota de algunas impresiones personales que, con motivo de la charla, recogieron o que el Espíritu hizo resonar en el corazón de ustedes, con la idea también de que este mismo Espíritu después los lleve a saborear, más allá de lo que uno diga, ¿no?, en la charla o esté después en el texto escrito. Bien, esta última charla nos va a llevar desde donde los dejó el Padre Andrés el miércoles pasado, que fue el final de el juicio llamado civil o político que tiene Jesús en manos de Pilato y el momento de la sentencia de muerte. Nosotros vamos a recorrer los últimos momentos de Cristo, que van desde la salida de Jerusalén, cuando Jesús carga la cruz, hasta el momento de la muerte. Y nos vamos a quedar en el momento en que Jesús expira, en ese instante. Vamos a seguir básicamente al Evangelio de San Marcos. ¿Por qué elegí San Marcos? Porque este año, el próximo Domingo de Ramos, la pasión que vamos a meditar es justamente la de San Marcos. Ustedes saben que los Domingos de Ramos se van alternando. A ver cómo hago. A ver si puedo. Se van alternando sucesivamente los 3 evangelios sinópticos: Mateo, Marcos, Lucas. Mientras que los Viernes Santos siempre se proclama la pasión según San Juan. Bien. ¿Cuál es el objetivo los objetivos de esta última charla? Que les quiero invitar a que tengan en cuenta, sobre todo para los próximos días. Primero, desde la palabra de Dios, recorrer esos últimos momentos de la vida de Cristo, desde la condenación hasta su muerte. También unir lo que es la tradición tan rica que tiene la Iglesia y que va justamente a ayudarnos, junto con la palabra de Dios, a la meditación de lo que son los últimos momentos de Cristo en la tierra antes de pasar al Padre. Fíjense cómo la tradición principalmente nosotros la encontramos en lo que es el rezo del Vía Crucis, que es una tradición y una práctica de piedad muy antigua en la Iglesia. Si bien le da una forma mayor San Francisco de Asís, es uno de los que junto con el pesebre reflota mucho los momentos de la vida de Cristo, es central entonces la tradición esta del Vía Crucis, que está muy, muy arraigada en nuestra devoción, en la fe, ¿no?, de la Iglesia. Y también voy a soslayar algunas expresiones artísticas, sea de la literatura, de la música, de la pintura o la escultura, también para ver cómo las artes nos ayudan muchísimo a la oración, a la meditación de la pasión de Cristo y en estos momentos finales lo que es todo el camino al Calvario. Siempre tengan la frase de San Pablo como invocación inicial,
pero yo se los digo durante toda la Semana Santa, ¿no? Esa frase de Filipenses 2:5 de Pablo: tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Pedirle al Señor que nos regale alguno de los sentimientos que Él tenía durante todo el camino, el recorrido de la cruz hasta el desenlace de su muerte. Pedirle esa gracia cuando mediten estos días y cuando participen también de las celebraciones tan ricas de Semana Santa. Entonces, enriquecerlo con las expresiones artísticas, a la tradición de la Iglesia y a la palabra de Dios, y sobre todo despertar un amor renovado a Jesús, un amor siempre nuevo, que también es una gracia. Pidámosle eso, Jesús, que pueda amarte un poco más y que el amor a vos me lleve primero a adorar el misterio de tu pasión y muerte y resurrección, a agradecer, ¿no?, a Cristo y a toda la Santísima Trinidad por la obra maravillosa de la redención, que siempre se actualiza, siempre es nueva y siempre es única en cada Pascua que celebramos en la Iglesia. Tercero, que nos renueven un profundo arrepentimiento y deseo de salir de lo que es nuestra vida de pecado, nuestra vida de tibieza espiritual, nos renueve en la vida nueva que nos regala Cristo en la Pascua. Y por último, que también sea, como yo le dije, trampolín para poder vivir mejor la Semana Santa. Bien, pretender en unos minutos, como los que tenemos en esta charla, detenernos en los distintos pasos, gestos, palabras, silencios de Jesús y de los otros coprotagonistas del camino al Calvario, es imposible. Yo voy a sugerir solo algunos, el resto ustedes podrán tomar estos o podrán desde estas sugerencias aplicar, a lo mejor las sugerencias de oración que yo pongo para cada uno de los momentos que nos detengamos, esas escenas, aplicarlo a otras escenas también que a ustedes les guste más. Si bien vamos a guiarnos por el Evangelio de Marcos, desde el versículo 20 hasta el 41 del capítulo 15, vamos a tener en cuenta que no todo está contenido en Marcos. Ustedes saben que hay otras realidades, otros hechos, otras palabras, otros encuentros que tiene Jesús que los recogen los otros evangelios, sobre todo Lucas y sobre todo Juan. Mateo va muy paralelo a Marcos en el final de la Pasión. Entonces, seguiremos como guía a San Marcos, lo vamos a completar con otros, pero sí ver cómo no olvidemos la rica tradición también de la Iglesia, que en los santos, que como maestros espirituales, como hombres de Dios y ahora como intercesores nos van a ayudar, ¿no?, a meditar la pasión. Tantos santos místicos y a lo mejor no místicos, pero que marcaron escuelas, o simplemente hombres y mujeres de Dios, santos hoy que interceden desde el cielo, meditaron muchísimo la pasión de Cristo y nos pueden ayudar mucho también. Y es bueno hacerlo en estos días. Bien, los momentos que les quiero proponer para meditar son básicamente 5 y un punto final, que es una sugerencia última o propuesta para la oración de ustedes. Primero vamos a hacer una visión de conjunto, como título me gustó llamarlo, de Jerusalén al Calvario, o de la ciudad al monte. Primero eso. Segundo momento, detenernos en la figura y en la escena de Simón de Cirene.
Tercero, detenernos en... ¿Se cortó? Facebook se ha detenido. ¿Alguno tiene idea? A ver, José. Yo sigo. Volvés un poquito para atrás, a lo mejor, José, y volvés a conectar y a lo mejor, y si no, el padre. Bien. Segundo momento, Simón de Cirene. Tercero, abuelo de pájaro, pero quiero detenerme en las mujeres que aparecen a lo largo del Vía Crucis, del camino de la cruz, hasta la muerte de Jesús. Cuarto, detenerme en las tres caídas, que también recogen la tradición del Vía Crucis. Y por último, invitarlos a una imagen, contemplarlo a Jesús elevado sobre la tierra, Jesús ya crucificado. Cuando lo levantan, lo que mira, lo que ve y lo que siente Jesús, lo que puede ser esa, ¿no?, mirada del Señor antes de cerrar sus ojos e inclinar la cabeza. Y después ese punto final de propuesta para la oración. Bien, recordemos rápidamente, lo que Marcos no va a recoger y recogen los otros evangelistas básicamente son, por ejemplo, y lo vamos a tomar, el diálogo de Jesús en el camino a la cruz con las mujeres, llamadas las mujeres que lloraban, las mujeres de Jerusalén. Frases de Jesús crucificado, Marcos recoge algunas, vamos a ver cómo Lucas recoge otras y Juan otras. La tradición famosa también de la meditación de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Bien, el maravilloso diálogo entre Jesús y el buen ladrón. Otra escena maravillosa que la recoge solo San Lucas. Después ya vamos a Juan. 3 detalles, por ejemplo. El sentido, la importancia que le da Juan a la inscripción que Pilato pone sobre la cabeza de Jesús, en el madero vertical, INRI. El INRI famoso. El sentido que tiene eso, que explicaba el motivo de la crucifixión. Después, en Juan otra vez, el único que recoge la presencia de María al pie de la cruz y del discípulo amado. Y por último, también en Juan, no menos maravilloso, es el momento del corazón traspasado por la lanza y el testimonio que da el que escribe eso. Eso es básicamente lo que les puede ayudar a completar. En la fotocopia van a ver que se los dejo también, con los versículos y todo. Bien, vamos a el primer momento, Simón de Cirene, que le puse como subtítulo, cargar la cruz para abrazarla. Y vamos a leer el versículo 21 del capítulo 15. Dice así, versículo 21 del capítulo 15. Como pasaba por allí Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que regresaban del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Un versículo nada más aparece y se lo menciona a Simón de Cirene. Y a partir de ahí, de ese versículo, pensemos lo que la devoción, la espiritualidad de la Iglesia dijo y dice de este hombre, al que solo se lo menciona en su lazo y sus relaciones familiares. 2, lo que venía de hacer. 3, lo que le obligan a hacer. Es decir,
En principio no nace de él mismo eso. Y a partir de acá, tomemos conciencia cómo este gesto está tan arraigado en el cristiano, en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque uno no puede menos que asociarlo a otro versículo que proféticamente lo dice Jesús cuando, y lo tienen en Marcos 8, 33, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. En otras versiones, el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz cada día y me siga. Palabras más, palabras menos. Como no hay que olvidar en la figura, en la persona y en el misterio de este hombre, Simón de Cirene, esta frase de Jesús. Porque nos dice mucho hoy a nosotros. Este gesto nos puede decir tanto hoy, nos dice tanto a nosotros. Nos pudo decir tanto este año pasado en la realidad de la pandemia, en la realidad de el misterio de una enfermedad, el misterio de el dolor de los que vivieron y experimentaron esta enfermedad o los que estuvieron alrededor de seres queridos enfermos a los que no pudieron sostenerlos en su cruz, porque no podían estar cerca, porque estaban solos. El otro día, una persona de una profunda fe, yo le diría que es un hombre no solo de una profunda fe, sino de una espiritualidad honda y de una, diríamos en el lenguaje no académico, de una polenta, de un arrastre, de un carisma. Estuvo 3 semanas internado por COVID, complicaciones de neumonía. Y charlando con él, hace menos de una semana, me decía que en su vida había vivido dolores terribles, pero que en su vida había experimentado una soledad tan profunda como en la enfermedad que vivió. Y no estaba en un hospital público, pero la soledad afectiva, anímica, y él me dijo, y espiritual, lo entendí un poquito más a Jesús. Lo comprendí a Jesús en muchas frases del camino a la cruz y del crucificado. Impresionante, ¿no? Me impresionó mucho escucharlo. Por eso, desde acá les quiero dejar 3 propuestas de oración para los que quieran quedarse en esta escena. La primera, poniéndonos en el corazón, en los sentimientos de Simón de Cirene. ¿Cómo lo miro a Jesús hoy caminar delante de mí? Él y yo cargamos una cruz, y póngale cada uno la cruz que hoy, hace poco, ahora estoy llevando. ¿Cómo lo miro a Jesús que delante mío va cargando la cruz y yo la llevo con él? Cruz que me pesa, por momentos mucho, cruz que otras tantas me revela, me revelo a la cruz, cruz que me hace caer en desesperanza, en angustias, cruz que tiene realidades que pesan en mi corazón y hasta que no las puedo compartir con nadie, porque por más que lo cuente, queda en el misterio hondo de esa soledad a semejanza de Cristo. ¿Cómo lo miro a Jesús? Lo segundo, segunda propuesta, ¿cómo me mira a mí Jesús que voy detrás de Él cargando su cruz? Cruz que hoy tiene nombre de personas, rostros concretos, rostros de dolor, cuerpos cansados,
corazones agobiados por el peso de enfermedades, pruebas o sufrimientos de todo tipo. ¿Cómo me mira Jesús? A mí me servía a veces imaginarme este doble movimiento, ¿no? Yo lo miro a Jesús y lo miro de espalda, encorvado, el peso de la cruz, y yo tratando de sostener para que Él no caiga, y después al revés, el Señor que se da vuelta y me mira a mí, que llevo la cruz, su cruz que es mi cruz, y mi cruz que es su cruz, hoy también, no la llevo solo, mi cruz la lleva Él también, y siempre va adelante. El que quiera ser mi discípulo, venga detrás de mí. Y la última propuesta, encontrarme con Jesús en el mismo camino y cargando la misma cruz, cruzando miradas y aprendiendo a madurar una vocación en mi vida que es la de Simón de Cirene, discípulo de Jesús. Y ahora van a ver por qué quiero llegar a decir esto, ¿no? Al que le obligaron a llevar la cruz y al que terminó abrazando la cruz. Al que terminó abrazando la cruz. Y abrazándolo a Jesús. Y hay una escena, y me han escuchado algunos ya decirla, y no se la pierdan, de la película de Mel Gibson, La Pasión, de la escena de Simón de Cirene es impresionante, impresionante. La conversión de Simón de Cirene, hay una escena final maravillosa donde Jesús ya no puede más, está en el último tramo y Simón le pasa el brazo a Jesús y lo abraza a Jesús, se cruzan los dos brazos y Simón de Cirene lo termina sosteniendo. Es una escena emocionante, se las aconsejo porque es fabulosa, que la miren y se detengan a verla, cuánto dice. Bien, después de esta escena pasemos a las grandes protagonistas de la pasión de Jesús, que son las mujeres, porque tienen una actitud fiel y activa y valiente, fuerte. Y me voy a detener en algunas. Si vamos al final del capítulo 15, cuando Jesús ya está muerto, dice el Evangelio de Marcos en el versículo 40 y 41. Había también allí algunas mujeres que miraban de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor, y de José y Salomé, que seguían a Jesús y lo habían servido cuando estaba en Galilea, y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Muchas otras. ¿Cuánto lo habrá ayudado a Jesús el amor fuerte de estas mujeres? El amor valiente que superó los miedos que podrían tener, mientras los discípulos ¿dónde estaban? Mientras los apóstoles ni aparecieron, solo el misterioso discípulo amado. Entonces, detenerse, fíjense cómo estas mujeres están presentes en el momento más difícil de la vida de Cristo. Y se quedan, y están hasta el final. Y si ustedes siguen la lectura, son las que lo sepultan y son las primeras que van la madrugada del primer día de la semana. Maravilloso, para que recen muchas de ustedes, ¿no?, con este texto y también todos nosotros. Y fíjense, ¿no?, cuánto tiempo venían siguiéndolo a Jesús. Menciona Marcos, desde Galilea, es decir, desde el comienzo de la vida pública,
hasta ese momento. ¿Y qué hacían? Lo servían. Anónimamente, silenciosamente, generosamente. Bien, otras mujeres que aparecen, y esto lo recoge Lucas en el capítulo 23, versículo 28, son esas mujeres que Jesús cruza en el camino a la cruz y que lloran. Y ahí tiene Jesús unas palabras tan proféticas como misteriosas. Leemos Lucas 23, 28, 31. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Atento a estas frases. Porque se acerca el tiempo en que se dirá: felices las estériles, felices los senos que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces se dirá a las montañas: caigan sobre nosotros, y a los cerros: sepúltennos. Porque si así tratan a la leña verde, ¿qué será de la leña seca? Y no les voy a preguntar qué los hace acordar. Una realidad nuestra, nacional, muy cercana. Tiene una lectura actual que nos lleva y nos retrotrae al fin del año pasado. Lloren por sus hijos. Esto hacen con el leño verde, ¿qué será de la leña seca? La leña seca es la que más frágil, la que se parte más fácil. Los más débiles. Felices las estériles. Se dirá, ¿cuánta lectura actual podemos hacer de eso? Derechos equivocados. Bien, lo dejo para la consideración de cada uno. Y por último, dos mujeres más maravillosas. Nuestra querida Verónica, que no aparece en ningún relato evangélico, pero sí lo recoge la tradición. En esa mujer valiente que se abre camino, en el camino de la cruz se abre paso y guarda esa tierna imagen del rostro sufriente de Jesús, al que ella le acerca lo que tiene. No puede hacer otra cosa, pero ¿cuánto hace? Porque lo hace con amor. Es decir, la tradición recoge a otra mujer limpiándole el rostro a Jesús. Y Jesús la premia. Tiene tiempo hasta para eso. Premia su gesto con un gracias silencioso, pero indeleble. El rostro grabado en el lienzo de esta mujer. Y ahí hagan un paralelo, ¿no?, con el rostro grabado en el cuerpo, en el corazón de la Verónica, el rostro de Cristo grabado en nosotros, cuando somos capaces de enjugar el rostro, secar lágrimas, consolar al triste. Es el rostro de Jesús que se graba cada vez más hondo en el lienzo de nuestro corazón. Y por último reservo la escena maravillosa, conocidísima de Juan 19, ¿no? El momento del encuentro y el diálogo de Jesús, ¿no? Porque Jesús, el monólogo de Jesús, porque la madre no habla con palabras, pero habla con un fiat callado. Mujer, aquí tienes a tu hijo. Y dijo al discípulo amado: aquí tienes a tu madre. Y sería lindo, como otra propuesta para la Semana Santa, tal vez
recrear un diálogo de corazón de madre a corazón de hijo. ¿Qué no dijo María, pero dijo, con su silencio, con su fidelidad? Cuando abraza al discípulo amado y nos abraza a nosotros, ¿cuánto le dijo Jesús en los silencios después de haberle dicho esa frase? Aquí tienes a tu hijo. Bien, ¿cuánto nos enseñan las mujeres? Y en el ejemplo de ellas reconocemos a tantas y tantas mujeres silenciosas, sufrientes, que hoy abrazan sufrimientos de hombres. En los nuevos caminos de la vida, las mujeres siempre nos llevan la delantera a los varones. Son mucho más fuertes que nosotros ante el dolor. Mujeres valientes, presentes, cercanas, que tantas veces, superando los sufrimientos terribles que tienen, salen al encuentro del herido. Y ahí, mujeres que abrazan a hijos en sus realidades más crueles, ¿no? Enfermedades, adicciones, cárceles, mujeres y madres espirituales también. La Madre Teresa, madre, la vocación religiosa, maravillosamente maternal. Y dejo una expresión primera artística. Con esta cruz que ustedes ven acá, es una cruz a la que yo le tengo mucha devoción. Es una cruz que cuando yo estudiaba para ser sacerdote en el seminario en España, en la ciudad de Toledo, está a orillas del río Tajo, en una muy pequeña ermita, pues un Cristo alto, el Cristo de la Vega se llama. Y hay una poesía maravillosa de Zorrilla de San Martín, para que la busquen, la lean, la disfruten y la recen, donde se cuenta la historia de un Cristo y de una mujer valiente. Esta mujer valiente, sintéticamente, estamos bien de tiempo, esta mujer valiente había ido con su novio, que partía a la guerra en la Toledo medieval, al Cristo de la Vega, y ambos se habían prometido fidelidad. Cuando vuelva de la guerra, sobrevivientes y sobrevivo, te voy a jurar, nos comprometemos a casarnos. Y se comprometen los dos delante del Cristo de la Vega. Pasa el tiempo y este soldado vuelve encumbrado, triunfante y olvidadizo, porque así como se le subieron los humos a la cabeza, las condecoraciones también, y no se acordó o no quiso acordarse de la promesa que le había hecho a su novia, a su prometida, y la rechaza, ¿no? La rechaza. Y esta mujer valiente primero lo va a ver al juez para pedirle justicia. Y el juez le dice, no puedo hacer nada, no hay nadie que te defienda. Y este aquí que esta mujer recuerda algo y le dice al juez, sí, tengo al Cristo de la Vega como testigo. El juez la mira, ¿qué estás diciendo? Tengo al Cristo de la Vega. Él me juró fidelidad y me prometió casarse cuando vuelva de la guerra. El Cristo de la Vega. Dice, vayamos a ver qué dice el Cristo de la Vega. Se convoca a toda la ciudad de Toledo, van todos a las afueras, salen de las puertas, de las murallas,
y llegan a las orillas del río Tajo, a esa pequeña ermita, los pone a los dos delante, capitán ahora y la joven, y el juez le dice: ¿es verdad, jurás que esta mujer recibió de este soldado la promesa y el juramento de casarse? Y ahí ven el gesto, se desprende: sí, juro. Así que ahí está, es una poesía maravillosa. A mí me ayuda porque yo reinterpreté esa poesía de tantas y tantas maneras en tantos momentos de mi vida sacerdotal, tanto es así que me la regaló mi padre 2 veces. Tengo 2 Cristos de la Vega, así que, y acá lo traigo porque me parece una imagen muy linda que nos puede sugerir mucho la fidelidad de Jesús, y ahí está la presencia de esa mujer valiente. Bien, seguimos, punto número 4, las 3 caídas de Jesús, y acá le puse un subtítulo: misterio y sentido. Vuelvo a repetirles, ningún evangelio habla de ninguna caída de Jesús. Volvemos a la tradición de la Iglesia, que durante siglos ha tenido devoción desde el Vía Crucis y fuera del Vía Crucis a este momento donde Jesús tropieza y cae, no una, sino 3 veces. Miren, es tanto lo escrito, es tantas y tantas las interpretaciones de las caídas de Jesús, tanto las lecturas espirituales. Piense solo los Vía Crucis escritos, donde se narran las caídas de Jesús, que es imposible unificar los sentidos de la caída. Me voy a permitir una libertad, no por considerarme un maestro espiritual, ni mucho menos, sino porque me salió compartirles esto que recé estos días. Entonces, sugerirles primero un par de interpretaciones y después llevarlos a otra expresión artística. Sugerencias para mí, o interpretaciones 4 de las caídas. Una, el pecado como caída del hombre y del mundo, y que Cristo lo asume en su cuerpo. Y el pecado que derriba la humanidad de Cristo. El peso del pecado. Y acá recuerden la charla del Padre Francisco, la agonía de Jesús en el huerto, para ser paralelo también. Segundo, la gracia que supera la caída en nosotros. Y esto es una verdad inefable. Una verdad y una certeza absoluta. La gracia siempre es más grande que el pecado. ¿Quién de nosotros lo experimentó 1, 100 y 1000 veces? Sí. La gracia que nos sana del pecado. 3. Algo más hondo tal vez, la experiencia del pecado como una escuela de humildad. Es decir, Cristo es humillado con las caídas. Nuestras caídas, misteriosamente, son escuela de humildad para nuestra vida espiritual. Y nos invitan una y otra vez a la conversión, a no dejar de levantarme. 3, 5, 7, 70, siempre. Es decir, escuela de humildad. Y recordemos siempre que el cimiento de la santidad es la humildad. Por algo el Señor nos invita a esto. Y una estrategia maravillosa del mal espíritu siempre es llenarnos de una humillación falsa después del pecado. ¿Cómo voy a confesar esto? Qué vergüenza me da confesar esto, esta caída. Y la última, la solidaridad con Cristo, que nos llama a cargar el pecado del hombre de hoy. Es decir, Cristo se hizo solidario con la humanidad caída, hasta el final. Y esto es algo, ¿no?, que recoge muy bien también
el Papa San Juan Pablo II, el documento Reconciliación y Penitencia. Así como hay una solidaridad para el mal, de la que muchas veces me adhiero, también hay una solidaridad con Cristo para el bien, para redimir a los demás. Bien, y ahora la invitación. Un ejercicio lindo también. Saben que me gusta mucho la música, ¿no? La propuesta. Hay un momento en la celebración de la misa, al comenzar, y durante el acto penitencial, donde nosotros rezamos cantando una súplica. En la tradición de la Iglesia se llama el Kyrie, el Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. ¿Por qué 3 veces esa súplica? Bueno, permítanse, como yo me permití más de una vez, hacer un paralelo. 3 caídas, 3 súplicas de perdón, con este contexto anterior que les decía, todo lo que puede ser. Y algo más. Cada invocación del Kyrie, el Señor ten piedad, en la misa tiene un sentido distinto. Y ojalá a partir de ahora, cuando lo recemos, lo disfrutemos. Cuando lo cantamos tenemos más tiempo, y cuando escuchamos misas desde las más antiguas, pasando por todas las gregorianas, recorriendo, ¿no?, el periodo clásico, barroco, romántico, hasta las más modernas, hasta la misa criolla, hasta las misas africanas, y uno busque, hay una misa aluba, escuchen ese Kyrie. O acuérdense un poquito la melodía del Kyrie de la misa de Angelis, o el Kyrie de la misa criolla. Infinidad, solo Mozart tiene infinidad de misas breves donde el Kyrie... Bueno, ¿por qué 3 veces? Si escuchan la melodía, desde las grandes diferencias melódicas hasta las sutiles diferencias, están expresando algo más, algo distinto. Primer Kyrie, confesión de mi culpa, confesión de mi pecado. Segundo, Criste, lo miro a Jesús, le suplico a Jesús que como mediador me alcance el perdón. Tercero, nuevamente el Kyrie, Señor, ten piedad. Es la expresión agradecida, alegre y confiada del que experimenta el perdón, del que ha sido perdonado. Si toman la misa de Angelis, bueno, eso, cuando reduplica el último Kyrie eleison, tiene... ¿Por qué? Distinto del primero. Algo está diciendo, mi corazón está en otro estado espiritual. Esta misa aluba africana, ni se los digo, la orquestación que tiene, y la misa criolla, el tercero, qué distinto es al primero. Salteo el Criste por los instrumentos. ¿Aparecen iguales? No. Una misa breve de Rossini, me la acuerdo perfecto porque la cantábamos algunas veces. El último, uno dice, no tiene grandes variaciones, se la pone a cantar y tiene saltos pequeños que están mostrando el gozo del alma, que no olvida el pecado, dice Rossini, pero que se sabe perdonado, entonces está alegre por el perdón. Bien, pero a disfrutar, ahí buscan todas las misas que quieren, van a ver la cantidad que pueden encontrar. Bien, y el último punto, Jesús crucificado y elevado sobre la tierra.
y vamos terminando. Contemplación con Cristo desde arriba. Ahí hay una pintura, corríjame si me equivoco, pero creo que es... Hay una que la tiene... Ahora me va a salir en... Ay, bueno. Leonardo tiene un Cristo crucificado, pero después lo tiene también... ¿La moderna? Ay, sí, famosa. Dalí, ahí está. Exacto. Claro. Busquen esos Cristos vistos de arriba, como que de acá mira para abajo. La mirada, ¿por qué le reserva una mirada especial de Cristo crucificado? Bueno, la invitación es esa, ¿no? Y la propuesta es, bueno, a ver, lo que ve Cristo desde arriba. Y repasemos bíblicamente. La mirada de Cristo registra a los que están y a los que no están. La mirada de Cristo registra a los que pasan y curiosamente miran y nada más, y a los que permanecen. La mirada de Cristo registró desde la cruz la ciudad santa en el horizonte. Y la iglesia naciente del costado de Cristo, la nueva ciudad santa, la Jerusalén del cielo, que como una novia se adorna para su esposo. Apocalipsis 20 y 21. Vi la nueva ciudad santa, la Jerusalén. Ya no habrá mezcla de dolor ni de tristeza alguna. Ese versículo fabuloso. ¿Ven? Mirada de Jesús que se pierde en el horizonte en la nueva iglesia. ¿Y a quién más ve? Al cielo y a su Padre. La mirada de Jesús mirándolo al Padre. ¿Dónde estás? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El salmo que rezamos. Jesús reza ese salmo, que es impresionante. Los versículos que yo recé es mucho más largo, son profecía de la pasión de Jesús, todo lo que le hicieron, todo lo que vivió. Bien, acá la propuesta es hacer un ejercicio imaginario de oración. No proponerles rezar así, como subido con Jesús a la cruz, e imaginar todo esto que mira Jesús hoy, en el mundo de hoy, en nuestro mundo hoy. Que nos ayude Jesús a tener sus ojos, sus miradas, las palabras recogidas por el Evangelio y las que no recogen, pero están expresadas por los silencios de Jesús, por los gestos que hace. Todos, hasta que inclina la cabeza, ¿no? Las palabras que Jesús hoy puede decirle al hombre de hoy, a que lo mira pasar indiferente, y al que está con su cruz al pie. Los indiferentes, los incrédulos. Para nosotros que estamos con Él, ¿no? Ser elevado sobre la tierra y colgado con Jesús. ¿Qué me dice? Tratemos entonces, ¿no?, de pedirle esa gracia al Señor, ¿no? Que me dé su mirada, sus sentimientos, sus palabras, sus silencios, su gesto. Cuando obediente seca su sed en vinagre. Bien, y termino. 2 propuestas finales y una oración, y por qué elegí una poesía. 2 propuestas finales. Sin ser evangelistas, escribir un propio relato de la pasión de Jesús. Nos va a ayudar mucho y muchas veces en la vida. Un 5.º evangelio, no porque sea revelación,
ni palabra de Dios, ni vayan a formar parte del canon de la Sagrada Escritura, pero nos conformamos con ser apócrifos. Hubo tantos que uno más actual podemos... Bien, escriban el relato suyo de ustedes estos días en la cruz. Tómense tiempo. Háganlo. Háganlo poesía, háganlo canción. Si tantos pudieron expresarlo, cada uno de ustedes tiene enormes capacidades para escribir, para cantar, para... Bueno, lo que salga. Sería muy lindo. Y sería una ofrenda muy linda al Señor. Y detenernos en una frase final de Jesús y en un gesto. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La pausa entre el final y la última respiración de Jesús en la tierra. Expiró. ¿Qué es expirar, no? Ese último, si alguna vez estuvimos al lado de alguien que expiró, lo tenemos grabado y clarísimo ese último momento. Cabeza inclinada y el silencio del mundo ante Jesús que expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, última respiración o expiración, inclinada la cabeza, fabulosa la pintura de Velázquez, ¿no? No hay rostro. En el Cristo de Velázquez vieron prácticamente tal pelo tapándole todo. Y el silencio que siguió. Bien, y la oración final que les propongo es una poesía cortita, y que quiere hacer honor, más que al que la escribió, a quien le enseñó a Jesús a trabajar la madera, que es San José. No sé por qué saqué los anteojos, no me tengo que volver a poner. Y me pareció muy linda esta poesía de León Felipe. A León Felipe le habían regalado un amigo suyo, perdón, me corrijo, le había pedido a un amigo suyo que le hiciera una cruz. No le hizo muchas especificaciones de cómo la quería, pero cuando se la trajo no le gustó nada y no sabía qué hacer. León Felipe no quería ser desagradecido y fue a buscar a un carpintero, amigo. ¿Ya? Se la lleva y le dice: te regalo esta cruz a cambio que me hagas una cruz sencilla. Y dice así, no tiene nombre este carpintero. Imaginemos a San José, ¿no? Dice la poesía: hazme una cruz sencilla, carpintero, sin añadidos ni ornamentos, que se vean desnudos los maderos, desnudos y decididamente rectos. Los brazos en abrazo hacia la tierra, el ástil disparándose a los cielos. Que no haya un solo adorno que distraiga, este gesto, este elemento humano de los dos mandamientos. Sencilla, más sencilla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para ustedes, ahora el resumen se los van a entregar a la salida. Para los que nos acompañaron, lo van a tener mañana ya en la página de la parroquia. Y gracias, muchísimas gracias a todos los fieles que estuvieron acá presentes. La verdad, tan lindo compartirlo. Lo hago en nombre también de los padres, tanto Andrés como Francisco, que disfrutamos muchísimo las charlas. La verdad que para nosotros, cuando pensamos esto, yo se los propuse medio como desafío, decíamos, fácil más tirando a la Semana Santa, cómo poder leer la Cuaresma desde la Pasión.
Pero ahí está todo. Supongo que nos habrá ayudado. A nosotros 3 nos ayudó muchísimo. Así que bueno, y compartirlo así presencialmente, que fue más lindo todavía, y bueno, y ustedes virtualmente. ¿No van a organizar más charlas? Sí. El próximo ciclo empieza post Semana Santa con... va a haber 2. Uno empieza el martes con San José. Vamos a trabajar la figura de San José. Va a ser los martes, porque los miércoles empiezan la catequesis de jóvenes y adultos. Y esto les digo para que ustedes lo sepan también. En el primer bimestre, abril, mayo, probablemente tengamos un ciclo de charlas que la van a tener conmigo, y después va a pasar junio, julio, los miércoles con el padre Francés Arnaud, que va a dar una lectura, el título que va a ser el padre, cómo aprender a leer, amar y a rezar con el Antiguo Testamento. Van a ser 8 encuentros que va a dar él. Padre, este es especialista, le encanta el Antiguo Testamento, así que se lo dejamos a él esa parte. Yo agarro el primer cuatrimestre, esa parte. Y después se van a sumar otros presencialmente, porque los que se confirman de segundo año de confirmación pasan a tercero. Los mezclé un poco las cosas. Ni yo creo que fui demasiado claro, pero no importa. La cuestión es que en abril, mayo hay un curso. Probablemente sea esto los miércoles. Los martes va a ser después de mitad de año. ¿Fui claro ahora? Un poquito mejor. Miércoles, también 20-30 más o menos. ¿Estamos? Bárbaro. Pero todo puede cambiar, depende. Bueno. Bárbaro, gracias, y buenas noches. No, a ustedes. La Pasión según San Juan, la Pasión según San Mateo. Sí. Varios escabasmarcas tienen. Para el que